Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero recordarte que la palabra de Dios dice que el Señor nos hizo ministros de la reconciliación. Y todavía la palabra aclara que somos ministros competentes. Significa que Dios colocó en nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio, las buenas noticias. Ese es el mensaje de ¿qué? De los ministros de la reconciliación. Este mundo es enemigo de Dios. Un mundo al cual tú antes y yo pertenecíamos. Y el Señor nos sacó de allí por el creer. Entonces, toda persona que no cree en el Señor se torna enemigo, es enemigo de Dios. Y Dios nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación, de hacer que este mundo pueda acercarse a Dios por el Evangelio de Cristo, por el creer. Entonces, en este ministerio que Dios colocó en nuestras manos hay una gran responsabilidad. Infelizmente, muchos cristianos no consideran eso. Muchos cristianos han hecho de su relación con Dios solo una relación del cual Dios está para darles, ayudarles. Y Dios es propicio a nosotros porque es nuestro Padre. Pero también debemos entender que Dios cuenta con nosotros para un proyecto celestial grande y maravilloso, que es la salvación de las personas. Es allí donde el Señor dice que Él no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿Por qué aclara la Biblia que es paciente con nosotros? Porque en muchas circunstancias, en muchas oportunidades, tú, yo, no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Predicar el Evangelio. Ejercitar el ministerio que Dios nos dio, que colocó en nuestras manos. Entonces, al no predicar el Evangelio, el Señor dice que tiene paciencia con nosotros y Él está retardando su promesa de venir. Él está retardando su venida. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos dice que Él quiere que ninguno perezca. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice la palabra de Dios. El amor de Dios por esta humanidad, por este mundo. El plan de Dios de salvar a esta humanidad. Predicar el Evangelio no tiene que ver con ganar adeptos para la iglesia. Predicar el Evangelio tiene que ver con el centro del corazón de Dios. Señor quiere que nadie perezca, que nadie muera eternamente. Señor ama a las personas en este mundo y Él quiere restaurarlas, traerlas nuevamente a su seno por el creer. Quiere hacer de ellos su morada eterna. Entonces, Él nos ha delegado a nosotros el poder ser la voz de su palabra. Por eso somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, la pregunta que yo quisiera hacerte hoy es, ¿qué impide que prediques el Evangelio? ¿Qué impide que calles? ¿Qué impide que seas qué hace que tú seas, insensible a poder cumplir este deseo de Dios? Necesitamos abrir nuestros ojos hoy para entender que Dios quiere que seamos portadores de su palabra. Él está siendo paciente con nosotros. Solo se es paciente con alguien cuando ese alguien no está respondiendo. Es por eso que la paciencia se ejerce. Y Dios es un Dios de paciencia, tardo para reaccionar. Y es que nosotros debemos con urgencia asumir el papel que tenemos. Porque es que somos ministros competentes. Porque no hay nadie como tú, como yo, que conocemos la gracia de Dios. Nosotros sabemos lo que es ser perdonados. Nosotros sabemos lo que era ser nada y ahora ser hijos de Dios. Y porque sabemos eso, tenemos encargo de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Quiero invitarte que este día y el resto de los días puedas ser un predicador del Evangelio de Cristo y puedas hacer que muchas personas definan su destino eterno por el creer. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Cristo llevó el pecado de este mundo. Él solucionó el pecado de este mundo en la cruz. Entonces, ¿cuál es el pecado de este mundo ahora? No creer. Por eso somos llevados ¿a qué? A predicar el Evangelio de Cristo, que es llevar a las personas a creer en el amor de Dios, en la obra consumada. Que seamos entonces instrumentos de esa verdad y por el hablar, millares de personas vengan a los pies del Señor. Que así sea y que este día sea un día de victoria. Muchas bendiciones.